Bueno, entonces, fíjense que esto de problemas para respetar ciertas reglas, y es dificilísimo que se sienta a estudiar, estar quieto. En estas personas, una cuestión que se usa mucho diagnósticamente es decirle que se queden quietos un minutito a ver qué tal. Quietos. Generalmente esa persona tiene mucha dificultad para hacerlo o no lo pueden hacer. Bueno, y este es un caso más típico. ¿M? Un niño con problemas escolares graves. ¿M? A los 10 años no ha adquirido las habilidades básicas de lectoescritura que ya tenían que estar consolidadas. No puede mantener su lugar, no se puede sentar, mucha labilidad emocional y emociones muy intensas, siempre en movimiento, dificultad para prestar atención 2 más o 3 segundos de discurso, distractibilidad, conductas de uso. Es normal en niños que agarran y tratan de usar todas las cosas que ven. ¿Se acuerdan que les comenté que eso es un indicador de desinhibición? Y se suele ver, por ejemplo, en demencia frontotemporal, pero también se puede ver en estos casos. Bien. Movimientos excesivos. Bien. Fíjense lo importante que es el tema de la educación en tener un empleo y en los ingresos. ¿Mm? Fíjense que esto es justamente ¿mm? personas de 25 y más edad en los Estados Unidos, las estadísticas. Bueno, fíjense que cuanto más ustedes suben en el ranking académico, es más probable que estén empleados y también es más probable que ganen más dinero. En el único que no se cumple eso es en el doctoral degree, porque bueno, generalmente en Estados Unidos las personas que tienen un doctoral degree se dedican a investigación y generalmente no se gana tanto en investigación como en un grado profesional. O sea, ustedes saben que si ustedes quieren tener mucho dinero en su profesión, les conviene más dedicarse a la profesión, sacando de lado lo empresarial, que también pueden dedicarse, que a la investigación, obviamente. Bueno, entonces, fíjense que es muy importante el tema de la educación y la base del aprendizaje es la capacidad de prestar atención o la capacidad, si ustedes lo quieren más técnicamente, de utilizar adecuadamente la memoria de trabajo para que ingrese la información. Y justamente este trastorno se caracteriza por tener dos características, antes se le decía tres características, que son, por un lado, el déficit de atención y por otro lado, la hiperactividad. ¿M? Fíjense que tiene que ser un patrón persistente, tiene que afectar el funcionamiento del desarrollo y fíjense que para hacer el diagnóstico en niños debe durar 6 meses y debe haber 6 de los siguientes criterios. Y ojo, porque más que hacer el diagnóstico de manera sintomatológica, se hace de manera adaptativa y evolutiva, es decir, la persona está pudiendo cumplir con los desafíos para su edad, pasó o no pasó primer grado, empieza a saber las letras, ya puede leer alguna de las letras, puede leer palabras, puede, o sea, dependiendo del estado evolutivo de la edad cronológica. Bien, fíjense el patrón de inatención, que es bastante extenso. Inatención a detalles. Generalmente los adultos suelen perder cosas. Perdió las llaves, perdió la billetera, y no suele ser algo muy esporádico, suele ser algo muy repetitivo, ¿no? Mi hijo ya perdió sus documentos 4 veces en 2 años. ¿M? Mi hijo dejó la llave puesta en la casa. Bueno, entonces, inatención a detalles, errores escolares frecuentes, bien. Todo lo que tiene que ver con déficit de atención aplicado a actividades específicas.
Pero no solamente eso, también a tareas recreativas. Por eso cuando venga un paciente con ustedes y se van a dedicar a psiquiatría más infantil y los padres le digan que puede estar horas y horas jugando los videojuegos y le va muy bien en eso, hay que tener cuidado porque no suele ser lo que se ve en estos casos. Generalmente cualquier tarea que requiera una atención concentrada es rechazada por las personas que tienen este diagnóstico. ¿Mm? Lo mismo el hablar, parece que uno le habla y la persona no escucha y a veces hasta incluso saca la mirada y saca la atención de la persona que le está hablando después de 2 o 3 segundos. Los fallos al seguir instrucciones, justamente por el tema de la falta de atención, dificultades organizativas, todo lo que tenga que ver need of cognition, que es un constructo que tiene que ver con la búsqueda o la evitación del esfuerzo mental, bueno, en estos casos es bajo porque tratan de evitar cualquier tipo de actividad que implique un esfuerzo mental. Imagínense cómo le va a ir a una persona que evite el esfuerzo mental, siendo que el esfuerzo mental es el primer criterio de éxito en cualquier cosa que ustedes hagan, prácticamente. ¿Mm? Bueno, perder elementos frecuentemente y frecuentes olvidos de horarios. Bueno, ese es el patrón de inatención. Esto es extremadamente desadaptativo, como pueden deducir. Y ojo, porque ustedes dirán, pero esto me pasa a mí. Sí, es normal, a todo el mundo le pasan estas cosas un poco. Pero el tema es ver la desadaptación que esto genera. ¿Mm? Y lo segundo, antiguamente no, en el 1994, DSM-4, se separaba en tres los factores del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Hoy en día se separa en dos. La hiperactividad y la impulsividad se consideraron un solo constructo. Movimientos repetitivos de manos, pies o cuerpo, dificultad y fallo en mantenerse sentado en situaciones que requieran mantenerse sentado. Bueno, en niños se ve más esto de correr por todos lados, trepar a todos lados, una inquietud constante. Más interesante, porque ustedes dirán, ah, pero todos los niños son así. Bueno, es raro que un niño tenga incapacidad para jugar o implicarse colectivamente en actividades recreativas. Una inquietud motriz excesiva, todo el tiempo inquieto, moviéndose por todos lados, hablando mucho también, habla excesiva, respuestas inesperadas, respuestas anticipadas, dificultades para esperar turnos, esto es así, tal cual, interrupción al otro que está hablando, bueno. Y bueno, todo lo que sea turnos de habla y todo eso está muy afectado en esta patología. Sí o sí, antes de los 12 años tiene que haber habido sintomatología, porque si no se sospecha de otra cuestión. ¿Cuáles podrían ser los trastornos de diagnóstico diferencial para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad? ¿Qué se les ocurre? Cuéntenos. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué se puede confundir esto, por ejemplo? Habla excesiva. Hay tres diagnósticos, uno cerca de otro, que puede tener que ver con esto. Inquietud motriz excesiva. Movimientos repetitivos, inquietud, dificultad inhibitoria motriz. Fíjense que esto se puede confundir con algún estado de hipomanía, algún estado de euforia o incluso, más difícilmente, de manía. Esto se puede confundir con la impulsividad propia de ciertos trastornos, como el trastorno límite de la personalidad. También se puede confundir con la disregulación de ansiedad propia de trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo. Bueno. Y también se puede confundir con algún tipo de intoxicación por alguna sustancia psicoestimulante. Bueno. Los síntomas tienen que estar presentes en dos o más contextos. No es válido si si los síntomas solamente están presentes en el colegio, obviamente se entiende que es algo contextual. Bueno, fíjense que esto puede presentarse de manera combinada
el factor inatención con el factor hiperactividad e impulsividad y con factores predominantes, falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Y bueno, hay que especificar los grados. La gravedad grave y moderada generalmente es sumamente discapacitante y de ahí que muchos padres a veces se niegan a lo que se les prescribe, que es, en el caso de la atención psiquiátrica, medicación, generalmente metilfenidato. ¿Y por qué? Porque hay una idea cultural de que los niños no tienen que tomar medicación psiquiátrica. Es una idea que no tiene mucho fundamento científico, pero es comprensible culturalmente. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que la mayoría de los niños con estos problemas son niños que no van a poder tener grados académicos normales, o sea, que están por debajo de lo estándar y que probablemente sean personas con muchos problemas sociales, principalmente vinculados con autonomía económica, problemas de pareja, imagínense, la impulsividad y la falta de atención, pero vamos por la impulsividad, no es una buena consejera para cuestiones de pareja. ¿Mm? Bueno, entonces, es muy interesante este trastorno en cuanto a que prácticamente todo lo que es aprendizaje ¿m? Nos da muchísimo poder. ¿M? Y la dificultad para poder incorporar información es algo que nos quita muchísimo poder también. Entonces es importante ver, en este caso, justamente, que este es un trastorno altamente discapacitante y hay muchos adultos con este trastorno. Y son casos que han sido diagnosticados quizás de la infancia o son casos que están subdiagnosticados o son casos que nunca consultaron pero llevaron a mal muchas cuestiones. El trastorno por déficit de atención y o hiperactividad es altísimamente comórbido con el consumo de sustancias, por ejemplo, con los problemas anímicos más adelante, o sea, es algo bien complicado, bien discapacitante y que justamente también es algo fuertemente genético. Entonces la idea es comprender que este es un trastorno que obviamente dificulta, obstruye mucho el desarrollo de la persona, porque el aprendizaje es fundamental. Es muy normal que los estudiantes de diversas carreras crean que tienen este trastorno porque dicen, no me puedo concentrar mucho tiempo. Bueno, nadie se puede concentrar mucho tiempo. Cuando estudio, mi mente se va a otro lado. No es tan raro eso también. ¿Mm? Ahora, fíjense, sería más probable si ustedes me dicen que apenas saben leer y escribir, que si yo les pregunto algo que tiene más de 3 o 4 palabras, ya ustedes no recuerden lo que les pregunté, que cualquier cosa, cualquier estímulo, cualquier sonido los distrae. Eso sí es más probable con respecto a la presencia del trastorno. Así que bueno, dudas, preguntas, comentarios. Estos dos trastornos nos habían quedado todavía fuera de las clases y era importante que los conocieran. Así mismo, profe, excelente la presentación. Eh, Vemos que te llega ese chico escolar, porque es, ¿verdad? Las tres áreas donde se van a quejar, ¿verdad? En la casa, en la escuela y en los lugares de placer, ¿verdad? En el club, en la cancha. Entonces, viene ese chico escolar que ya hay quejas de él en la escuela, también en la casa. Y como dijiste, profe, es muy meticuloso los síntomas a la hora cuando confunde mucho con el espectro bipolar. Ese chico está hiperactivo, está impulsivo, habla mucho, está inquieto. Y yo siempre digo, buscar un poquito también, de verdad, de repente la carga genética, ¿verdad? Preguntarle a los padres, decime un poco, ¿tu papá tenía problemas en el colegio? ¿O tu papá se deprimía mucho? Rastrear mucho también la parte genética para ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Eh,
un dato, vamos a decirle, profe, que yo veo mucho en la práctica clínica es ese chico que la madre dice, doctor, no se puede sentar, no se puede quedar quieto, imposible, doctor, y con dosis baja, ¿verdad? Con dosis baja de metilfenidato, desmetilfenidato, atomoxetina, te trae el cuaderno, los padres traen el cuaderno y me dice, doctor, él la fecha no ponía, ponía lunes 3 de octubre, no completado, doctor. Y mira lo que es su letra después vamos a decirle, los psicoestimulantes. Mira, doctor, completa esto, completa todo, y el avance que tiene, doctor, es fantástico. O sea, como dice el profe, ¿verdad? Estamos muy expuestos, ¿verdad? De que no hay que medicar a los chicos, no hay que medicar, se puede volver adicto a las pastillas, pero la mejora escolar que tiene es terrible. Y probablemente si ese chico no tratamos, ese chico no va a poder escolarizar, no va a poder terminar el año, va a ser un fracaso escolar, de sesión escolar de ese año, el impacto que va a ser para él, para la familia, y como dice el profe. Imagínense hoy eh, con estudios primarios, con estudios secundarios, mismo con estudios terciarios, universitarios, igual es muy difícil conseguir trabajo. Hay mucha competitividad, hay mucha exigencia. Imagínense estos chicos que muchos de ellos les cuesta un montón terminar la primaria, mismo terminar la secundaria. Y como dice el profe, como vieron ahí su slide, ¿qué va a hacer si ellos no terminan esto, vamos a decirle, estas instrucciones básicas? Va a ser muy difícil para ellos poder trabajar el día de mañana. Por eso si estamos ante estos síntomas, rápido poder hacer el diagnóstico y rápido poder tratar. Otro Sí, diagnóstico diferencial también, profe, que vemos mucho en la práctica del día a día es cuando descartamos. De repente te dice, doctor, él es muy hiperactivo, impulsivo en la casa, pero en la escuela es un pan de Dios, dice la profesora. ¿Cómo así? No, y mira, profe, mira los informes te dice. En el colegio está impecable, pero en la casa está hiperactivo. Y ahí se te prende la alarma, ¿verdad? ¿Qué está pasando en la casa? ¿Por qué él tiene que estar así, verdad? Y siempre rastrear, ¿verdad? De repente algún tipo de maltrato, violencia, negligencia de parte de los familiares, ¿verdad? Alguna sospecha de abuso, para que podamos también descartar, ¿verdad? De repente esa área de impulsividad o hiperactividad vemos solamente en un área, no se ve en el colegio, en la casa, en la actividad de placer, ¿verdad? Se ve en una área, ¿no? Entonces, que nos tiene que llamar la atención eso y tratar de rastrear, ¿verdad? ¿Por qué ese chico está muy impulsivo o muy hiperactivo, está sobreexaltado? Llega el papá o llega la mamá y él se pone agitado, inquieto, impulsivo, rastrear eso. muy Profe, bien. En sexto año nosotros teníamos una materia que era psicología educativa, era la continuación de la carrera que yo hice, tenía ejes transversales, la parte educativa, la parte clínica, la parte organizacional, la parte de investigación, bueno. Y nos habían dado un trabajo práctico que tenía cierta tendencia, obviamente, de hacer una investigación, un análisis sistemático de el metilfenidato y su uso y sus efectos adversos, pero estaba muy enfocado en efectos adversos, sobre medicación. Y me acuerdo que yo recopilé la información, hice todo, y realmente me era muy difícil encontrar cuestiones negativas con respecto a la utilización de ese psicofármaco. O sea, sí, me basaba en los hechos, ¿no? Y bueno, está este tema de que hay mucho prejuicio y no se comprende. O sea, las personas creen que trastorno por déficit de atención y hiperactividad es una persona que se porta un poco mal, un chico un poco rebelde, un chico que no le gusta estudiar. Y es algo mucho más grave. Hay casos de personas que no pueden ser escolarizadas, sino son tratadas principalmente farmacológicamente. O sea, es algo extremadamente grave y es algo que también sigue de adultos. Hay muchos adultos que siguieron tratamiento de chicos, de adolescentes y lo dejaron de adultos y tienen una vida muy complicada, muy desordenada. Y podría ser distinto si buscan ayuda y se ve bien lo que les está pasando. Entonces, es interesante ver también siempre los efectos y costo-beneficio. O sea,
ustedes tienen que ser conscientes que en grado moderado y grado grave de este trastorno, las personas tienen prácticamente una escolarización entre comillas, o sea, se entiende, ¿no? Que sí, tiene la secundaria, pero si vos le das un libro para leer, a lo mejor no te lee un renglón, si le das una ecuación no te la va a hacer, y si le das algo para que aprenda. Acuérdense que la capacidad fundamental para estar inserto en el mercado de trabajo hoy en día es aprender. Esa es la capacidad fundamental. Justamente esto afecta el aprendizaje principalmente en la entrada de información. El grado de memoria de trabajo que tienen las personas con este trastorno es bajísimo, hasta se podría confundir con un déficit intelectual, que no es un déficit intelectual, pero para que ustedes vean el rendimiento. Entonces es interesante, muy interesante eso, doctor, también de mencionar el tema de que es muy importante acá también el tratamiento temprano, principalmente por las consecuencias en la escolarización que genera en las personas. Yo, como había contado en la clase, o sea, los años pasados, en Brasil un tiempo quería reglamentar que solo el neuropediatra y el psiquiatra infanto-juvenil puedan prescribir eh, metilfenidato, sus derivados desmetilfenidato, atomoxetina, y fue muy cuestionado por toda la población y rápido quitó esa, vamos a decirle, ese reporte médico, ¿verdad? Porque acceder hoy a un psiquiatra infanto-juvenil, acceder hoy a un psicólogo infantil, acceder hoy a un neurólogo infantil está muy limitado. Y como decían los familiares, encima otra vez que solamente él me puede prescribir ese medicamento que su hijo necesita tanto, sería caótico, ¿verdad? Entonces ellos cuestionaron eso, ¿verdad? Que esté abierto y con mucha responsabilidad para los colegas, ¿verdad? Yo siempre digo, profe, por lo menos en la etapa escolar, yo le invito a los familiares, le digo, ¿verdad? Que tome de lunes a viernes y que descanse sábado y domingo, ¿verdad? Sabemos que es una molécula, ¿verdad? Que puede producir tolerancia, ¿verdad? Con el tiempo y ¿por qué no, ¿verdad? Un grado variable de dependencia o no, ¿verdad? Pero por eso usamos siempre de lunes a viernes y se descansa sábado y domingo. Con ese modelo, de repente no hay mucha experiencia, por lo menos que te describan como un modelo adictivo, ¿verdad? Entonces, eh, su uso práctico, supervisado por un médico, yo creo que es muy rentable. En Brasil, por ejemplo, profe, es cuadruplicado el uso de metilfenidato. Acá en Paraguay es receta simple controlada, y en Brasil es cuadruplicado, ¿verdad? Bien. Porque bueno, es un tema interesante esto de ver también que este es un trastorno muy grave y muy discapacitante, que a veces está tenido a menos porque se lo trata de normalizar como dificultades de atención y dificultades de quedarse quieto, y es algo bastante más grave. Así que es importante también considerar siempre las alternativas terapéuticas y eh, comprender que casos moderados o graves son casos que generalmente la persona va a tener muchos déficits en la adaptación. Doctor, yo Bueno, tengo dos preguntas. ¿sí? Uno con respecto al tema y otro sin respecto al tema. Primeramente, justamente ahora los compañeros me están preguntando si el 30 de diciembre podría ser la segunda mesa de psiquiatría. Si les parece. Se cortó justo, Miriam. Ah, ¿ahora? Se cortó justo. ¿Me escuchan? A ver, vamos de vuelta. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. sí. Ahora los compañeros me están preguntando si el 30 de diciembre estaría bien la segunda mesa de psiquiatría. Sería jueves 30. Sí, 30 de diciembre. Profe, Si podría ser, por favor. ¿Cuándo estaba marcada la mesa? Y ahora estábamos haciendo las mesas, ¿verdad? Y el 30 de diciembre nosotros queríamos poner psiquiatría la segunda. ahí, profe, un modelo, permiso. Viste, Sí, profe, de que la gran mayoría de ellos quieren de repente estar ya, vamos a decirle,
libre, como deben, algunos deben materias pendientes el año pasado, Ujú. entonces poder regularizar todo y entonces para esa fecha, ¿verdad? ¿Por qué no? Que la psicología médica es como una de las variables que puedan pasar, ¿verdad? Porque ellos tienen que pasar la mitad más uno para poder hacer el año siguiente, ¿verdad? Entonces siempre es psicología médica, ¿verdad? Bonita. Bueno. Bueno, esa era una de las dudas, ¿verdad? La segunda duda es con respecto también al tema, ¿verdad? Vi que hay unos artículos que salieron con respecto al uso de la marihuana para los pacientes eh, con autismo. Con respecto a eso, ¿qué opiniones tienen? Sí. El tema del cannabis realmente su uso médico acá en Paraguay es para dolor crónico refractario, esos dolores que no mejoran con nada, esos dolores, vamos a decirle, tumorales, cancerígenos, esos dolores que ya son enfermedades terminales, se habilitó su uso. Y el otro también, ¿verdad? Que está permitido desde el modelo médico es esas epilepsias refractarias, esos cuadros epilépticos que no mejoran con nada y que tienen esa descarga epileptiforme constantemente y que no está mejorando con nada y bueno, darle un poco de calidad de vida. Pero en el espectro autista, así como el profe estaba hablando en su clase, realmente uno muchas veces trata los síntomas, ¿verdad? Pero son las actividades, las habilidades sociales, esas intervenciones que dijo el profe son las que nos van a ayudar mucho a que estos chicos puedan tener calidad de vida y puedan tener, vamos a decirle, un estilo de vida ideal para cuando estén de adultos, ¿verdad? Profe. Sí, creo, doctor, que no hay evidencia al respecto, o sea, fuerte al respecto de que haya una utilidad de la utilización y hay que ver qué tipo de sustancia dentro de cannabis sería la que se aplicaría y cómo se aplicaría y en qué dosis y de qué manera y a partir de la medición de qué sintomatología. El tema del cannabis es un tema complicado porque al tener cierta buena prensa en ciertos grupos es como que se trata de ver como una panacea. Es como si agarráramos, no sé, algo un poco más investigado como clonazepam y empezamos a aplicarlo a todo el mundo, obviamente que es un ansiolítico, reducir la ansiedad, reducir las manifestaciones somáticas de la ansiedad, probablemente vamos a lograr. Eh, pero el tema es ver si realmente mejora la sintomatología, porque es medio difícil, no sé, habría que ver exactamente cuál sería el mecanismo de acción, sobre qué receptores y por qué ayudaría a que las personas eh, tengan menos reactividad a ciertos estímulos. Quizá eso puede ayudar un poco porque es algo que suele tener ciertas características ansiolíticas, pero para la socialización habría que ver. Yo desconozco si hay ensayos clínicos rigurosos al respecto. Sí hay algunos ensayos clínicos con respecto al tema del modelo de la microbiota con ciertos resultados positivos, pero eso está todo por verse. Y además son tratamientos bastante complicados. Pero lo de la marihuana realmente desconozco si hay algo bien establecido, me parece que no. Se aplica a muchos trastornos y hay que ver cómo se aplica también. Eh, por la teoría de los receptores canábicos que tenemos en el cerebro y todo eso, pero hay que ver. Hasta ahora no hay nada bien establecido con respecto a lo farmacológico del cannabis. Entonces habría que ver investigaciones posteriores. Siempre eso está por verse. Las investigaciones son las que siempre sugieren qué podría hacerse y bueno, es un conjunto de sustancias bastante polémica porque bueno, es algo que se deriva obviamente, ¿no? De la marihuana, de fumar marihuana. Y a veces por eso es complicado porque es una sustancia que técnicamente es ilegal. En Paraguay es algo para uso médico muy específico, como decía el doctor.
Así mismo. Bueno, con respecto a lo primero, creo que tendríamos que ver, doctor, el tema del calendario, Así mismo, así mismo. Si nos puede porque todo es pasar bastante, de sí, repente con nuestros tiempos, nuestros horarios, de repente si coincide con algún viaje, con alguna vacación para que yo y el profe podamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces si nos dan alegado unos días, pues podemos plantear eso, las fechas sí. probables. Sí, más teniendo en cuenta toda la incertidumbre que existe, porque realmente no sabemos bien cómo vamos a estar epidemiológicamente en esos, o sea, qué se va a poder hacer y qué no en esa fecha. Esperemos que estemos bien, ¿no? Pero sería importante para ver, entonces a partir de este pedido podemos considerarlo y ver si es factible. Eh, Está entonces, bien, doctor. Súper. Y con bueno. respecto a lo que les había pedido, que es el segundo parcial, si podría ser un trabajo, realmente no tenemos más prácticamente fecha para poder rendir la segunda parcial de psiquiatría. Bueno, eso lo estuvimos hablando con el doctor y no lo vemos muy factible porque técnicamente si va a ser un trabajo, para que sea como un parcial, les tendría que ocupar más o menos el mismo o mayor tiempo que un parcial. O sea, tendría que ser un trabajo bastante complejo. Es muy difícil controlar ahí pedagógicamente. O sea, va a ser un trabajo extremadamente largo para ustedes. Les va a convenir más estudiar para el parcial y rendirlo que hacer un trabajo práctico que para que valga como un parcial tiene que ser un trabajo práctico bastante complejo. Entonces va a ser mejor y más conveniente y también acorde con los objetivos de la cátedra, Miriam, el tema de un segundo parcial. Porque si vamos a tomar un trabajo práctico por un parcial, tiene que ser un trabajo práctico que les va a llevar muchas horas y que va a ser difícil y que va a ser individual. Y eso va a ser muy complicado también para ustedes. Yo entiendo que quizás parezca que uno controla más ese tipo de trabajos prácticos, pero no. Y por otro lado, es muy difícil controlar que los trabajos prácticos no se repliquen, se parezcan. O sea, es muy difícil controlar esa cuestión para hacerlo valer como un parcial. Y por otro lado, nosotros tenemos que tomar un segundo parcial por una cuestión de cuestión académica, entonces lamentablemente con eso no, o la manera en la cual los vamos a poder ayudar es justamente tomándole un segundo parcial. ¿Mm? Entonces entiendo que estén complicados con las fechas, pero bueno, eso es algo que lamentablemente nos gustaría que no fuera así, pero no depende exclusivamente de nosotros, porque están otras materias y cada materia me imagino que tiene ya su parcial o sus trabajos, sus entregas. Bueno. Bueno, estamos ya con Vamos, el horario. dale. Bueno. Entonces vamos a considerar esto que nos estás planteando, Miriam, del 30 sería, eh, De sería diciembre. prácticamente, sí, muy bien, vamos a ver eso. Repasen estas cuestiones. Es importante, fíjense que estos trastornos se confunden con otros trastornos. Y después tenemos en los parciales, o principalmente en el final, que hay trastornos que se confunden con la primera opción del diagnóstico diferencial. Entonces, ojo con eso. No sé, les doy un ejemplo. Acuérdense que el trastorno esquizoide de la personalidad, si ustedes leen en Million todos los antecedentes que tienen, van a leer antecedentes de Kanner, de Asperger. ¿Por qué? Justamente por el tema de que se confundía ese diagnóstico, se englobaba como dentro de autismo. Cuestión tragicómica, en los años 60, ¿cómo se llamaba? Temple Austin
que era una psicoterapeuta infantil, sostenía que ella curaba el autismo, por ejemplo, haciendo psicoanálisis infantil. Bueno, obviamente que ojalá hubiera sido cierto eso. Bueno, hoy en día sabemos que es un trastorno crónico, que puede mejorar bastante, pero que es algo crónico. Bueno. Y doctor, entonces con respecto a que ahora sí tenemos que rendir, si así el segundo parcial, ¿será que podrían entrar menos contenidos? Y Bueno, entrar todo en la... los contenidos que tenemos para el segundo parcial son bastante escasos, Miriam, debido a que se atrasaron las clases y tuvimos que atrasar el parcial. Los contenidos que vimos para el segundo parcial tienen que ver con el tema de disfunciones sexuales, parafilias, trastorno de ansiedad, trastorno del espectro obsesivo, trastorno del espectro del autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Creo que no me estoy olvidando de ninguno, son pocos temas. O sea, Así mismo. serían poquititos temas son. Y para colmo son bueno, trastornos bastante diferentes entre sí. O sea que no va a ser muy difícil. De hecho, va a ser bastante fácil, me da la impresión. está bien, doctor. Entonces, me parece que va a ser muy accesible, porque para colmo son todos trastornos bien diferenciados, o sea, fáciles de diferenciar. Así mismo. Bueno. Entonces, profe, vamos a estar expectantes de esa fecha probable de Sí, segundo parcial sí, y ya sí. para después tener el promedio general de los chicos y ver si, ¿verdad? Quiere hacer pensar positivo y todos puedan llegar a pasar el promedio general, o de repente si hay alguno que tenga que rendir algún recuperatorio, ¿verdad? Que hay una fecha también tope de unos 10 días para recuperatorio, ¿verdad? En caso de que de repente uno de los chicos o algunos tenga que tener alguna ayuda ahí, ¿verdad? Pero vamos a pensar Sí, positivo y esperamos que todos rindan bien y puedan tener promedio. ¿Cómo rindieron así bien la... mismo. Así mismo. Así mismo. Esperemos que sí, doctor. Perfecto. Bueno, mucha fuerza, cuídense mucho, repasen estos contenidos. Nos vemos entonces la semana próxima. Así mismo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao, Muchas profe. gracias, doctores. Muchas Chao, gracias. chao, Muy buena la gracias. clase. Gracias, gracias.